Actualidad, Sevilla. Hoy era un día de esos en los que despiertas un sábado y no tienes nada que hacer. El aire en la ciudad comenzaba a soplar más y más fuerte, y las nubes eran negras como el carbón. Descarté la idea de salir, pues el cielo se oscurecía cual noche fría en el desierto, y pronto comenzaría a diluviar. Acudí a la habitación de mamá, pero no estaba. Supuse que había salido a comprar antes de la tormenta invernal. Anduve por el chirrioso pasillo de madera y bajé a la cocina. Mi casa era muy vieja, pues había pasado ya por muchos de mis antepasados. La cocina era antigua, con su chapa de hierro para el fuego, horno de piedra. Simplemente me servía un vaso de leche fresca y un par de galletas. Me dirigí a mi habitación, pero me llamó la atención la puerta entreabierta de la guardilla. Sentí curiosidad y quise jugar un poco a los cazatesoros. Subí al polvoriento desván y encendí la bombilla que yacía colgada de un almacén con forma de anzuelo en el techo. Me dirigí a una de las cajas del fondo y las abrí una a una buscando algo interesante. Una de ellas estaba cerrada con cinta, era pequeña y aplazada por el peso de las otras cajas. La abrí con dificultad, pues el pegamento de las cintas se había unido bien al cartón. Cuando lo conseguí abrir, observé libros y objetos de hacían unos 79 años. En uno de los libros encontré una fotografía de una mujer en un bonito parque donde se veía feliz, pero detrás había unida otra fotografía del mismo parque totalmente destruido y la misma mujer muy triste con un pequeño niño en brazos llorando. Debajo de los libros había un cuaderno deshojado y roto. En su portada aparecía Diario de Encarnación. Lo abrí por una de las páginas del medio y comencé a leer dificultosamente. 1937, Cádiz. ¡Bum! La tercera bomba incendiaria del día sonó a lo lejos del pueblo. Había decidido salir a la plaza a por alimentos. Ahora comía por dos y mi vientre ya tenía un tamaño notable. Solo habían pasado 2 meses desde mi casamiento y hace 2 semanas mi marido tuvo que marcharse al frente. Deseaba verlo y abrazarlo. Yo nunca estuve en ningún bando, odiaba la política, pues solo llevaba a conflictos y en un caso más grave a la guerra. Aun así, como una vez oí decir a un anciano sabio, en la lucha contra el resto del mundo te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo. Terminé de comprar lo que necesitaba y estaba dispuesta a volver a casa cuando un estruendo hizo que el suelo temblara. En cuestión de segundos la marabunta gritaba y corría de un lado a otro aturdida. Me encontraba inmóvil y paralizada por el susto cuando un hombre me golpeó la barriga de 9 meses. Me estremecí y me perdí el sentido durante un instante. Quise huir, pero temía de recibir otro golpe. Me decidí por huir de la gente e ir a un lugar seguro y tranquilo. Abracé mi barriga, rodeándola con mis brazos y sintiendo un dolor intenso en la zona del golpe, y eché a correr. Entonces unos brazos me agarraron y me llevaron fuera de la multitud. La señora que me había atendido en el puesto de verduras me llevó por un callejón hasta llegar a un parque perdido a las afueras del pueblo y unido al bosque. Pon a salvo el pequeño que esperas de la gente ignorante. La mujer desapareció entre uno de los callejones. No dije nada y me adentré en el parque. Era el mismo lugar donde hacía unos meses nos habíamos hecho una fotografía. Me senté bajo un árbol con dificultad y traté de relajarme para calmar el dolor y asegurarme de que sentía a mi bebé sano. El sonido de los pájaros ya eran tristes a diferencia de la otra vez. El sol no se dejaba ver entre las ramas por culpa de las nubes del humo y el polvo gris. La naturaleza acompañaba la tristeza que sentía ahora. Recordé que aún no había leído la carta que recibí esta mañana del ejército. Esperaba leerla tranquila en casa con un plato de sopa delante, pero no sabía si volvería a casa. A medida que la leía sentía la tristeza dentro de mí crecer. Mi hijo nunca conocería a su padre. Maldecí la guerra, a Franco, a todos los que estaban relacionados con la muerte de mi marido que apenas tenía 30 años. Mi corazón estaba roto y mi vientre comenzó a darme pinchazos, muy doloroso. Noté mis faldas mojarse de líquido amniótico y seguido salía mucha sangre. Entonces supe que era la hora de que saliera de mí el pequeño. Con el golpe habría roto la placenta y debía luchar yo sola entre la naturaleza para darle la bienvenida a la vida y el mismo día en que su padre lo dejó. Yo sangraba demasiado y me sentía débil, no esperaba sobrevivir, pero aquí estoy, escribiendo esto.
La hoja ahora estaba en blanco. No pude seguir leyendo y sentía curiosidad por saber si el bebé había sobrevivido. Entonces recordé la foto de la mujer en el parque con un niño en brazos entre los restos de la guerra y sentí alivio. Una nota cayó del diario con las mismas letras que ponía: no es que falte a la mujer capacidad alguna de las que posee el hombre, sino que su naturaleza fina y sensible le señala quehaceres más difíciles y superiores. Presentía que la historia continuaba. ¿La dedicatoria también? Bueno, da igual. No, porque creía que era lo del final este. Corría el año 1982, en Jujuy, una provincia de Argentina. Allí vivía mi bisabuela Elia González, que en ese momento tenía 52 años. Ella vivía en una casa rodeada de cerros. Un viernes por la mañana, mientras desayunaba en familia, llamaron a la puerta de la casa y sin pensarlo, ella se dirige a abrir la puerta, obviamente sin imaginarse lo que estaba por suceder. Al abrir la puerta se encontró con un grupo de soldados que estaban en busca de mi abuelo para llevárselo a lo que sería la guerra por las Islas Malvinas. Mi bisabuela, cuando se entera de la noticia, reacciona como muchas madres en ese entonces, con pena, tristeza y desconcierto por lo que vivía su hijo, pero entendiendo que su hijo debía servirle a la patria y defender a su país. Fueron pasando los días y crecía la angustia, la desazón por la falta de comunicación sobre cómo se encontraría su hijo, y las horas las pasaba escuchando las noticias por la radio. Todo comenzaba a ponerse peor cada día en la base donde fue destinado su hijo. Por esa razón, ella rezaba cada noche observando las estrellas brillar, la niebla caer, la luna posar sobre el cerro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, imaginando a su hijo regresar a casa. Una tarde, volviendo del trabajo, ve a un soldado en la puerta de su casa. Acercándose despacio, pensando lo peor, se da cuenta de que es su hijo, y no pudo contener sus lágrimas hasta llegar a abrazarlo muy fuerte. Eran casi las 8 de la mañana y el sol estaba a punto de salir. Los pájaros empezaban a cantar, el viento soplaba entre los árboles, el olor a café inundaba las calles. Al llegar al campo, el ganadero empezaba su trabajo, los cochinos disfrutaban en el barro, los caballos galopaban al aire libre. Parecía que la naturaleza le sonreía al mundo. Llegó una señora muy bien vestida, aparentemente con buena dotación económica, acompañada de la madre de Rosario. La señora se llamaba Soledad. Le ofreció a Rosario que trabajara interna para ella, puesto que en casa de Rosario no había recursos económicos para alimentar a todos sus hermanos. Con tan solo 10 años, Rosario tuvo que empezar a trabajar, mientras todos los niños de su edad salían a jugar y, como ella decía, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. En casa de Soledad, Rosario no alcanzaba al fregadero. Le tenían que poner un taburete para poder llegar. Poco a poco, Rosario aprendió a realizar las tareas de la casa, debido a que estuvo interna en casa de Soledad. Rosario no fue al colegio, por lo que no sabía ni leer ni escribir, pero actualmente se defiende bastante bien, aunque sigue sin saber leer. Con 16 años, Rosario volvió a su casa. Fue entonces cuando conoció a un muchacho con el cual tuvo 3 hijos. A Rosario ya no le iba bien el matrimonio y le preocupaba cómo poder sacar a sus hijos de tan solo 10, 7, 5 años y uno recién nacido, puesto que se separó. Rosario consiguió sacar adelante a todos sus hijos, ella sola. Conoció a un hombre con el que se casó y supo ejercer perfectamente de padre, abuelo y marido. Actualmente es completamente feliz con su marido, sus hijos y sus nietos. Le gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Me llamo Marina Campos Corral y soy nieta de Rosario Romero González. Desde mi sillón junto a la chimenea, todo parece distinto mirando a través de la ventana empañada por las gotas de la lluvia. Veo un pequeño parque al pie de la montaña, donde las gotas resbalan por el frío hierro hasta que precipitarse en el suelo. En el cielo la imagen es embriagadora. Como el sol despierta entre las amarillentas, rosadas y anaranjadas nubes,
Los rayos del sol penetran por los cristales, llenando la luz de la casa y librándola de la oscuridad que se formó durante la noche. Al llegar la noche, saqué un viejo colchón y me tumbé y mis ojos se dirigían directamente hacia el cielo nocturno. Me dormí mirando a las estrellas, descubriendo nuevas constelaciones y escuchando el susurro del viento golpeando en los árboles, tranquilizándome, y con la suave brisa del viento acariciándome la cara. Al despertar con el canto de los pájaros, todo estaba húmedo y brillante. Todo era más mágico que de costumbre. El día iba a ser especial. No me equivocaba. Hoy iba a ser un día raro, un día que marcaría mi vida. Como un día cualquiera, me levanté, me lavé la cara y cogí un trozo de pan y lo puse en la chimenea. Mientras la espera se hacía notar en mi estómago, encendí la radio y me relajé mientras escuchaba un poco de música, cuando de repente se escuchó un ruido y todo se calló. Un silencio incómodo invadió la casa. Solo se escuchó una voz ronca al fondo de la casa, hablando por el teléfono. Puse más atención. La voz era de mi padre. Hablaba con un señor que le gritaba. El teléfono ya no transmitía ningún ruido. Mi padre salió de la casa en busca de mi madre. El día siguió con normalidad. Por la noche, mi padre levantó su copa de vino y decidió hacer un brindis, algo muy inusual en él, porque no le gusta hablar. Nos dijo: hijo, mi querida esposa, familia, tengo que deciros que me voy a la guerra. Esas palabras salieron de su boca como cuchillo arañándole la garganta. Ese mismo cuchillo solo que sentí yo directo a mi corazón, matándome por dentro. Mi padre me iba a dejar y quién sabe si lo volveré a ver. Me disculpé y me dirigí a mi cama, con las lágrimas saltadas, el estómago cerrado y el alma desgarrada, destruida. A la mañana siguiente todo era gris. Mi padre nos dejaba. Se marchaba a la guerra. Ese día quedará marcado en mi memoria toda la vida. A la hora de marcharse, todos llorábamos. Él me cogió ambas manos y me dijo: el deber es lo que esperamos que hagan los demás, no lo que hacemos nosotros mismos. Y ellos esperan que este sea mi deber. Cuídate, mi niña. Sé que eres una muchacha fuerte, inteligente y que será muy buen partido. El hombre que te tenga va a ser el más afortunado, lo sé. Como lo he sido yo desde que naciste. Cuando te miré por primera vez y clavaste tus ojos marrones en los míos, mi vida tuvo sentido. Descubrí lo que era la felicidad. Mi niña, cuídate. No le dejaron acabar. Un hombre vino y se lo llevó, dejándonos allí, sin nuestro padre, sin el hombre que me lo había dado todo. Pasaban los días y no teníamos noticias de él, sin saber si seguía vivo o no. Todos los días eran iguales. Despertaba, desayunaba y me sentaba en la puerta a esperar el cartero se parara en mi casa trayendo noticias de mi padre. Pero nunca se paraba. Iba a casa de mis vecinos, pero no a la mía. Poco a poco fui perdiendo la esperanza, hasta que llegó el día que ya no lo esperaba. Pasado un mes, sobre las 8:30 de la mañana, llamaron a la puerta y corriendo fui a abrir. No era el cartero, eran 2 hombres de la guerra, soldados o generales, no me acuerdo. Me hicieron llamar a mi madre y fui corriendo. Cuando llegué con ella, los 2 hombres tenían una bandera en las manos. Me imaginé lo peor. Las lágrimas corrieron por mi mejilla sin vergüenza. Nadie me podía consolar, solo quería abrazar a mi papá, y él no estaba. Cuando esos hombres se iban a ir, uno de ellos me cogió un brazo y me dijo: tranquila, niña, nos ha mandado a nosotros para felicitarte en tu 9º cumpleaños. De repente escuché un grito, era de mi madre. Miré asustada, la había abrazado a alguien, y se me cayó el alma a ver que había sustituido a mi padre. Pero cuando el hombre ese se giró y le vi la cara, era mi padre, había vuelto por mi cumpleaños. Salté de los brazos y fui corriendo hacia él. Los hombres se marcharon y lo dejaron allí, a mi lado. El día se centró básicamente en mi padre. Vinieron todos los vecinos, todo el mundo estaba allí por mi padre. Yo lo miraba como si fuese un héroe, mi héroe. La tarde siguió con normalidad. Ya por la noche solo estábamos mis padres, mis hermanos, mis abuelos. Quisimos salir a cenar para celebrar mi cumpleaños y el regreso de mi padre, pero estábamos en guerra y todo estaba cerrado. Así que tuvimos que irnos a nuestra casa y cenar allí. Mientras cenábamos, estuvieron conversando no sé de qué, pero hubo un tema de conversación que me llamó la atención. Fue la experiencia de mi padre en la guerra. Comenzó así.
La vida cotidiana de la guerra en las trincheras, además de imprevisible y cruel, era bastante aburrida. Las largas horas aguardando otro violento ataque del enemigo que sacudiera la monotonía y desentumeciera los músculos, se consumían leyendo cualquier cosa, desde manuales de estrategia a novelas de evasión, arte y baja cultura, periódicos y hasta libritos para aprender idiomas. La guerra fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y la potencia del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción de recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme repercusión histórica, incluyendo la muerte masiva de civiles en el Holocausto. Y por primera vez y única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia en la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. En las trincheras se comentó que el comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania en Polonia, el primer paso bélico en de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de la guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico, y la conmehuesta al Tercer Reich. Allí dentro todo parecía distinto, nada era como lo imagináis, la sensación de poder morir en un minuto para otro, pero todos luchábamos por lo mismo, por nuestra patria, por nuestra historia. Pero aunque todos luchábamos por lo mismo, cada uno miraba por sí solo, por volver antes de lo posible con su familia. Esas palabras las dijo acariciándome la cabeza. La noche siguió su curso, todo era risa y alegría, hasta que sobre las 2 de la mañana, mis hermanos y yo nos dirigimos a la cama, y mi padre nos acompañó para leernos un cuento, como hacía todas las noches antes de haberse marchado. Otra vez estábamos allí todos juntos, la familia completa. Ya la vida volvería a ser normal. Esa etapa de mi vida no la volveré jamás. Y esto te lo cuento a ti, mi dulce nieta, para que te recuerdes lo importante que es la familia para nosotros. Yo tuve la suerte y no perdí a mi padre, pero hubo millones de niñas que sí lo perdieron. Quiero que recuerdes siempre esta historia y que se la cuente a las generaciones futuras para que no le olviden la importancia de la familia. Y ahora descansa, preciosa. La historia de una luchadora. Nací en Sevilla el 3 de marzo de 1939. Faltaba casi un mes para que la guerra civil terminara. Mi madre me contó que entonces la vida era triste y oscura. La gente estaba cansada de tantas guerras y tantas muertes. Parecía que nunca salía el sol a pesar de ser el mes más soleado de todo el año. Durante mucho tiempo vivimos en la casa de mi abuela, hasta que mi padre volvió de la guerra y encontró trabajo en la algodonera, una fábrica del Estado. Entonces buscó una casa en la que pudiéramos vivir. Cuando yo tenía 3 años murió la madre de mi padre. Eran tiempos muy duros y mi madre tenía que trabajar porque el dinero que ganaba mi padre no era suficiente para vivir. Así que me llevaron a una guardería que había cerca de la casa y se llamaba Los Jardines de Murillo. Aquella guardería estaba en la Plaza de los Jardines. Todavía existe esa guardería en el mismo lugar. Recuerdo que en la Plaza de los Jardines de Murillo había un taller de guitarras. El hombre que las arreglaba se sentaba a la puerta de su taller a afinarlas y las chiquillas bailábamos al son de aquella musiquilla. La plaza era nuestro patio de recreo. Lo recuerdo como si lo viviese ahora mismo. Cuando salía de la guardería nos llevaban a la catequesis, en la calle San Juan, en la parroquia de San Isidoro, que bien lo pasábamos.
Los domingos nos íbamos a la alfalfa a ver los puestos de pajaritos. El recuerdo más claro que tengo es el olor de los puestos de fruta y de verdura, de los puestos de dulce. No había dinero para gastar, así que yo me conformaba con mirar todos aquellos pajaritos de colores y aquellos dulces prohibidos. Si tenía suerte, el dueño del puesto me dejaba meter el dedo por entre los barrotes para intentar acariciarlo. Anda que no me llevé picotazo, pero no me importaba. Me encantaban aquellos pajaritos. Por aquel entonces mi padre encontró una casa en Cama y nos mudamos toda la familia. Ya habían nacido mis hermanos. A mí me encantaba el colegio. Menos mal que mi padre me apuntó en el colegio de Camas, aunque la verdad es que me sacó muy pronto de allí. Qué pena me dio. En 1950 la vida seguía siendo muy dura y ya éramos 6 hermanos. Así que a los 14 años tuve que ponerme a trabajar porque hacía falta en casa. Recuerdo aquellos momentos con mucha tristeza. Tuve que dejar el colegio, que era lo que más me gustaba en el mundo. La vida seguía siendo gris y triste para mí, pero había que trabajar. Mi primer trabajo fue en un almacén de aceitunas. Después trabajé en otros almacenes hasta que en el año 1958 me fui otra vez a Sevilla con mi tía a trabajar con ella haciendo camisas para una tienda. Allí tuve mi primer pretendiente, pero yo no le hacía mucho caso. Prefería jugar con mis primas. Vivíamos todas juntas en la misma casa y nos divertíamos mucho. Allí viví hasta el año 58. Después volví a Cama. Entonces conocí al que después fue mi marido. Fuimos novios durante 5 años y en 1963 nos casamos. Al año siguiente nació mi primera hija, Gracia. Mi marido y yo teníamos una ilusión, tener una casa propia, y como él era albañil, empezó a construirla. Yo era su peona. Eso fue en el año 69. Recuerdo que aún no teníamos techo y cayó un aguacero y nos empapó todos los materiales. Tuvimos que salir corriendo para taparlo. Qué frío hacía. Pero terminamos la casa y nos mudamos allí. Y nació mi segunda hija, Luisa. Cuando mi hija mayor se casó, yo decidí apuntarme a la escuela de adultos, porque siempre me ha gustado aprender y estudiar. Fue una de las épocas más bonitas de mi vida. En la escuela de adultos lo pasé muy bien. Aprendí en 3 años más que en toda mi vida. Empecé a escribir algunos pensamientos, reflexiones e incluso algún poema, y pienso seguir haciéndolo. Soy una buena lectora. También fui maestra en un taller de corte y confección, donde intenté enseñar todo lo que sabía a las mujeres que estaban apuntadas a la escuela de corte y confección. Fue una buena época, hice muchas amigas. Después del colegio, del taller, nos íbamos a tomar un cafelito. Hacíamos excursiones, fiestas, pero mi salud empeoró. Perdí la visión de un ojo debido a una sinusitis y tuve que dejar las clases. Entré en una depresión de la que me costó mucho salir, aunque me apoyaron mucho mis hijas y mi marido. Y entonces nació mi nieto Alejandro, que es la alegría de mi vida, lo quiero muchísimo. Como mis hijas ya estaban casadas, volví a la escuela de adultos, porque mi ilusión era sacarme graduado y quién sabe si continuar estudiando. Pero me puse mala, me llevaron a urgencia, me diagnosticaron cáncer de endometrio. Me operaron y cuando me recuperé volví a la escuela porque mis compañeras querían que volviera. Cuando volví me tenían una merienda preparada y me regalaron una cesta de flores muy bonita. Poco a poco fui recuperándome y un día me llamaron porque mi hermano Juan se había puesto enfermo. Tenía cáncer de colon. El día de la operación estábamos allí los hermanos y mi marido. Y entonces ocurrió lo peor, lo que me llevó a tener que dejarlo todo, la ilusión del colegio, los sueños de escribir y seguir estudiando, de pasear con mis amigas. En el año 2002 a mi marido le dio un infarto cerebral. Yo sentí que todo se había acabado para mí. En aquel verano comenzamos a peregrinar por todos los hospitales, ayuntamientos y administraciones para conseguir que se le reconociera a mi marido la enfermedad, para obtener la ayuda de la ley de dependencia. Me costó mucho, pero al fin lo conseguí.
El resultado de toda esta vida ha sido un marido al que hay que cuidar 24 horas y un montón de enfermedades que vengo acumulando desde hace muchos años. La enfermedad de mi marido ha sido un golpe muy duro de superar. A veces me siento impotente por no poder ayudarle. Y a menudo me siento muy triste porque tenía tantos sueños y tuve que renunciar a todos ellos. Ahora me siento cansada siempre y triste muchas veces, pero tengo a mi familia maravillosa. María Antonia, las hormigas que hicieron historia. El 5 de julio de 1929 nació María Antonia en Lava Carrera, mi bisabuela que tanto quise. Mientras que ella llegaba al mundo, en Estados Unidos se producía el crash de la bolsa de Nueva York, que tuvo un alcance mundial y provocó fuertes tensiones sociales y políticas. Un día de primavera me encontraba caminando por el bosque con mis padres y mi hermano, mis abuelos y mi bisabuela. Nos sentábamos en un sendero, ya que era la hora de comer. Mi bisabuela se levantó rápidamente, ya que se dio cuenta de que al lado nuestra había un hormiguero y todos los teníamos llenos nuestro tren inferior de hormigas. No nos lo creíamos, pero cuando llegamos a casa nos picaba todo el cuerpo. Ese mismo día era el cumpleaños de mi bisabuela. Le hicimos un collage de fotos en el que aparecía toda la familia. También le regalamos un profesor particular, ya que su sueño era aprender a leer y a escribir. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Séneca. Soy Álvaro Benítez Fernández y soy bisnieto de esa maravillosísima bisabuela, María Antonia Lava Carrera. Araceli. La vida fluye como los ríos y nadie puede bañarse 2 veces en el mismo agua. Era una tarde lluviosa de invierno, el frío entraba por todos los huecos de la casa, las gotas se quedaban plasmadas en el cristal haciendo carrera. El sol se ocultaba detrás de aquellas nubes oscuras que llenaban el cielo. El único ruido que se escuchaba era el viento que soplaba y mecía los árboles. Araceli, que por ese entonces tenía 30 años, era madre de 3 hijos. Se encontraba sentada en una silla, mientras cosía un chaleco que le preparaba a uno de sus hijos, para el cumpleaños que iba a ser dentro de pocos días. Mientras escuchaba la radio, cuando de pronto se enteró de que las tropas se habían sublemado en Sevilla, que estaba a tan solo 45 kilómetros de su hogar. Aquí, en el Ronquillo, había muchos franquistas. Su marido, a quien le gustaba enseñar, no era muy partidario de ese régimen. Un día vinieron en un camión de soldados franquistas y se lo llevaron junto a otras personas a la localidad de Guillena, donde lo fusilaron a la edad de 34 años, en las tapias del cementerio. Araceli, muy afectada por la muerte de su marido, tuvo que tomar la decisión de sacar a sus hijos adelante, trabajando lo que le saliera para poder sacar a sus pequeños adelante, con la preocupación de cada día, ya que en esa época no abundaba la comida. Encontró trabajo por las casas del pueblo, limpiando suelos, preparando comida y otras tareas por ese estilo. Trabajaba todos los días de la semana, desde muy temprano hasta bien entrada la tarde, menos los fines de semana que se dedicaba por completo a su hogar y a los hijos, de los que podría disfrutar muy poco. Araceli no tuvo más esposo, vivió y vio crecer a sus hijos, que fueron el motivo para poder seguir día a día. Cuando sus hijos se hicieron mayores, le dijeron a su madre que ya estaba bien, que ya había hecho bastante por ello y que ahora les tocaba a ellos agradecerle de por vida y ayudarla a mantenerse el resto de su vida. Siempre le recordarán por esta frase que ella siempre repetía con una sonrisa: el que no valora la vida no se la merece. Me llamo Ana Vizcaíno Navarro y soy nieta de Araceli Ruiz Romero. Mercedes. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Séneca. La ciudad se despertaba con un color naranja, una sensación de paz, tranquilidad, que más aún con los cantares de los pajarillos que vuelan sobre los árboles. La mañana del 17 de julio de 1936, Mercedes estaba en su casa realizando las tareas del hogar y cuidando de sus 3 hijos. Ella, como cada día, puso la radio para escuchar las noticias. Ese día comenzaba la Guerra Civil Española. Ella, con 29 años y 3 hijos, no sabía lo que hacer. Llamó a su marido y sus hijos, pero ella sabía que fuera de España no tenía nada. Lo recapacitó y decidió quedarse en España y aguantar los 2 años y 8 meses de guerra. Me llamo Andrés Jesús Posada Verdugo y soy bisnieto de Mercedes. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado. Tras tener ese sueño, no me sacaba esa imagen de la cabeza. Ese día me llamó mi bisa y fui a verla. Le conté mi sueño y ella me contó la siguiente historia. En mi madurez, la tierra era así, hasta que empezó la gran dictadura franquista.
Todo el territorio español empezó a cambiar. La gente de tu confianza ya no lo era. Un día, tu abuela vino corriendo a casa. Yo estaba haciendo la comida, que por aquellos entonces se la comía a la 1 del mediodía. Me dijo que habían detenido a tu bisabuelo por hacer una de sus locuras, de subirse a la muralla a hablar contra Franco. No sabía dónde meterme, ni qué hacer. No tenía tanto dinero como para intentar sacarlo de la cárcel. Yo, siendo mujer, hice todo lo que estuvo en mi mano para sacarlos adelante. A día de hoy, cada uno de ellos ha formado una gran familia. Lo que no quieres que no sepas mucho, no se lo digas a nadie. Me llamo Ángela Ramírez Viafrela y soy bisnieta de Pepa Encina Garbán. Hace mucho tiempo, en la década de los 50, una mujer trabajaba en un campo de aceitunas. Se llamaba Esperanza Romero Anselmo, 1934-2006. El nombre más bonito que han escuchado mis oídos. Por desgracia, ya no se encuentra entre nosotros. Era un día soleado, muy cálido. No había ni pizca de viento y las gotas de sudor chorreaban por la frente. Ella trabajaba en el campo. Era muy joven, pero ya había conocido a mi abuelo. Escuchaba la radio, las noticias. No eran buenas. Se temía lo peor, se preocupaba por mi abuelo, porque ya había vivido la guerra civil y perdió a sus padres. Estaba embarazada de su primer hijo, llamado Francisco Romero Anselmo, el más hermoso de la familia. Ese día, cuando terminó la jornada, fue corriendo a buscar a mi abuelo. Por suerte, él estaba en casa como siempre, inventando cosas para la casa. Se alegró mucho al verlo. Mi abuelo se tuvo que ir a Francia a trabajar, ya que era el mejor oficial de primera de su empresa en albañilería. Ella se preocupó porque le podría ocurrir algo. Estuvo allí 2 meses y volvió sano y salvo. Actualmente mi abuelo tiene 83 años y la echa de menos. Lo quiero mucho y espero que viva muchos años más. Soy David Romero Anselmo, nieto de Esperanza Anselmo González y José María Romero. En un cortijo de blancas paredes y marrones tejas sucedió la historia de mi bisabuela, la cual salvó a mi familia. España en guerra, algunos huían, otros luchaban, pero ninguno se libraba. En un cortijo alejado de todo rastro de civilización, por suerte, una familia aún vivía tranquila, a pesar de que el hombre de la casa era revolucionario y de vez en cuando partía para ayudar a sus compañeros. Una tarde de verano, a la hora de la siesta, cuando los hombres descansaban y las mujeres terminaban de recoger, llamaron a la puerta. Todos se extrañaron, el sitio estaba lo suficientemente lejos como para que nadie fuera. La familia se componía de mi bisabuela, Ángeles, su hija también llamada Ángeles, su marido Antonio y sus 3 hijos, Débora, Vanessa y Aarón. Mandaron a la más pequeña a abrir, y así lo hizo. En cuanto abrió la puerta, detrás aparecieron 5 o 6 guardias civiles, que sin pedir permiso irrumpieron en la sala. «Que toda la familia venga aquí», dijo el que parecía el capitán. Todos ellos fueron al salón, con miedo a lo peor. El guardia los observó a todos y comenzó a hablar. «Sabemos que el hombre es revolucionario, por lo que a todos los varones de esta casa los fusilaremos». A mi bisabuela se le estremeció el corazón al oír eso, pero el guardia continuó hablando. «Las mujeres pueden irse, con lo que lleven encima puesto, e irse de la casa». Entonces a mi bisabuela se le ocurrió una idea. Cogió en brazos a su nuero y a uno de sus nietos, y le indicó a su hija que cogiera a los otros 2 pequeños. Y con la cabeza en alto y los varones encima de las mujeres, salieron de la casa. Los guardias, asombrados por este acto, se quitaron sus gorras en signo de admiración, a la par que avergonzados por haber sido tan ingenuos. Hace mucho tiempo mi bisabuela me contó. Hoy al mirar por la ventana de mi habitación vi un paisaje maravilloso y decidí ir a dar un paseo y a recoger algunas flores para ponerlas en un jarrón. Allí solía pasar la tarde con mis amigas. Nos gustaba escuchar el canto de los pájaros, la tranquilidad que había, oler el aire puro. Al terminar de recoger las flores tenía que irme a casa a cuidar de mi hermano pequeño, cuando de repente entró mi vecina muy alterada y me cuenta que el país está sufriendo la Primera Guerra Civil. Yo me asusté mucho y le dije que me contara lo que estaba ocurriendo y qué era eso de la Primera Guerra Civil. Ella me contó que era un conflicto social, político y bélico y que más tarde repercutiría también en una crisis económica. Al llegar mi padre a casa lo vi con muy mala cara y algo
preocupado, pero no le dije nada. A la hora de la comida escuché como mi padre le decía a mi madre que lo habían despedido del trabajo y que lo más probable es que se tuvieran que ir a otro lugar. Yo al escuchar eso me puse muy triste. Aquella idea no me gustaba mucho, porque entonces tendría que dejar a mis amigas familiares y empezar una vida nueva en otro sitio. Al llegar allí todo me parecía raro, diferente, nada era como en España. El primer día de clase no me fue nada mal, ya que me hice muchas amigas y conocí a un niño muy guapo llamado Juan. Desde aquel día no dejé de pensar en él y un día me atreví a darle una carta en la que decía todo lo que yo sentía por él. Al día siguiente Juan me dijo que él tampoco había podido dejar de pensar en mí desde el primer día que me vio. Desde entonces salía todas las tardes con él y un día me dijo que si quería ser su novia. Durante 10 años de noviazgo me pidió matrimonio y a los 2 años me quedé embarazada. Me llamo Lucía Orden Ibáñez y soy bisnieta de María Ojeda. Es que me confundí. Casi las 8 de la mañana. Estaba a punto de salir. Da igual, se lo he dicho dos veces. Los cochinos disfrutaban del barro. Los caballos galopaban. Era una familia humilde, dedicada a las labores del campo. Su padre era el mayoral de la finca de la llave. Hombre serio y trabajador. Siempre cumplía con sus cosas. La madre Felisa murió poco después de parir. Las 4 últimas nacer era muy pequeña cuando esto sucedió. Así que Rosario se tuvo que hacer cargo de la casa como hermana mayor que ella. Mientras los hombres salían al campo, ella se ocupaba de los huertos y de mantener la casa. Del huerto y de mantener la casa. Sus hermanas pequeñas. De mantener la casa. Contaba con la ayuda de su tía que le enseñaron a guisar y mantener la casa. Aprendió a leer y a escribir. Sus hermanas iban a la escuela, mientras ella tiraba con el hogar. El tiempo pasó para todos. Su hermano Ramón encontró una mujer con la que casarse y tener hijas. Las pequeñas pronto se fueron a la capital y su hermana mayor siempre les recordaba: si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo es despertar. Rosario sintió que ya era hora de encontrar un marido. Se enamoró de un joven de un pueblo cercano, con quien se casó y tuvo 3 hijos, Josefa, María y Juan. Con el paso del tiempo se trasladaron a otro pueblo y allí continuó su vida. Siguió trabajando mucho, criando animales a sus hijos y ocupándose del huerto. Me llamo Nerea Zambrano Domínguez, soy bisnieta de Rosario. Recuerdo aquel día de julio como si hubiera sido ayer. Fue un día muy bonito y triste a la vez. Me desperté y al mirar por la ventana vi que hacía un día precioso. El sol brillaba con fuerza y los pájaros cantaban, pero hacía mucha calor como para ir al campo, así que decidí quedarme haciendo las tareas de casa. Mi marido, como de costumbre, ya había salido hacia el trabajo, no sin antes dejarme una nota diciéndome lo mucho que me amaba. Al leer aquella nota sonreí con mi típica sonrisa de enamorada y pensé en la suerte que tenía de haber encontrado a un hombre como Faustino. Cada día tenía más claro que él era el único y gran amor de mi vida. Pasaron las horas y de repente sentí un mal presentimiento. Mi corazón me decía que algo no iba bien y tan solo deseaba que mi marido llegase a casa y comprobar que estaba bien. Cuando por fin llegó me sentí aliviada al ver que no le había pasado nada, sin imaginarme la terrible noticia que estaba por darme. Se había desencadenado una gran guerra y mi marido estaba dispuesto a dejar su vida por tal de luchar por su país, aunque tampoco le quedaba otra opción. ¿Es que acaso no pensaba en mí y en el hijo que estábamos esperando? No podía creérmelo, todo parecía una pesadilla. Me negaba a aceptar que esa era la injusta realidad y que posiblemente mi marido moriría en aquella terrible guerra. Pero cariño, el verdadero modo de vengarse de un enemigo no es parecérsele. Recuerdo que le dije llorando, pero no había modo de que él entrase en razón. A los pocos días estaba preparando su maleta y dándome aquella dura despedida. Ha pasado 1 año y aquí estoy con mi bebé en brazos, deseando tener noticias de mi marido, saber aunque sea si estaba muerto o si seguía con vida. Siento un gran vacío en mi pecho desde que él no está conmigo y se fue a esa maldita guerra, y siendo sincera, lo único que me mantiene con fuerza para seguir adelante es mi pequeño. Es la viva imagen de su padre y le miro a los ojos y siento que él está vivo, que todo va a ir bien y que tan solo debo ser paciente y esperar. Todos los días le rezo a Dios, le pido que por favor no sea injusto, que no se lleve a mi marido sin poder verle una vez más, sin que pueda ver a nuestro precioso hijo. Pasan los días y no hay un solo minuto el que no piense en mi marido, en sus preciosos ojos verdes. Sé que esto es una prueba que nos ha puesto Dios para ver cuánto de grande es nuestro amor, cuánto nos amamos y si de verdad somos capaces de estar separados y aún así amarnos.
y yo juro por mi vida que voy a esperar el tiempo que haga falta, todo el tiempo que dure esta terrible guerra, y soy consciente de que cada día que pasa le amo aún más. Sinceramente no sé qué será de nosotros en unos años, no sé si cuando vuelva, porque estoy segura de que va a volver, tendrá que partir a otra guerra, pero lo que sí sé es que a pesar de todo lo que pase, de todo lo que se interponga entre nosotros, estaremos juntos para siempre. Allí estaba ella, sentada sobre la ardiente arena, pendiente de sus hijos que jugaban en la orilla disfrutando del momento. De pronto, una enorme sombra tapó el sol, que estaba dando sobre su cara. Alzando su vista, vio pasar sobre el cielo azul aviones del ejército. En ese momento, empezó a escuchar gritos de la gente que estaba en la playa. A sus 35 años, le sorprendió la guerra civil española. No pensó en otra cosa que coger inmediatamente a sus hijos y volver con su esposo a su casa. Le preocupaba también, y era su miedo, que se llevara a su esposo a luchar en la guerra. Con lo que se había formado y teniendo a sus hijos, tuvo que tomar la decisión de separarlo y mandarlo a diferentes colegios de monjas, para así protegerlo y alimentarlo. Una vez finalizada esta guerra, recuperó a sus hijos, con la noticia de que su esposo jamás volvería. En la posguerra, la vida fue muy dura, demasiado. Quedándose viuda y con 10 hijos, se dedicó a trabajar en el campo, de sol a sol, para volver a sacar a su familia hacia adelante, llevándose con ella a sus hijos varones mayores, y dejando a cargo de los más pequeños a la mayor de las hembras. Así fueron pasando los años, hasta que su cuerpo, cada vez más enjuto y cansado, cayó enferma, muriendo a la edad de 43 años. Sus hijos siempre la recordaron por la frase que ella una vez les dijo: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Me llamo Tania Moreno y soy bisnieta de María Rodríguez.